Buenas tardes, jóvenes, espero que se encuentren bien en este momento. En esta hora vamos a continuar con este discipulado de vida abundante. En la enseñanza anterior, Wilson nos estuvo compartiendo acerca de cómo leer la Biblia. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con este tema. Entonces quiero invitarlos para que ahí donde usted se encuentre, busque la palabra del Señor y lea conmigo el siguiente texto que hallamos en Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, en este tiempo, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es fuente inagotable de vida, Señor. Por eso en esta hora te ruego que tú seas tomando, Señor, la mente y los corazones de las personas que estarán escuchando este mensaje, que están escuchando este mensaje, y te ruego que tú seas ayudándolos por medio de tu Espíritu Santo a comprender, Señor, lo que tú anhelas y deseas, Señor, que nosotros podamos en esta hora poner en práctica y también vivirla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchachos, jóvenes que me ven, amigos, entonces el texto que hemos leído nos permite entender que además del alimento físico que nosotros necesitamos como seres humanos para cuidar nuestro cuerpo, también necesitamos de otro alimento, que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y usted tal vez estará preguntando, ¿por qué necesito del alimento espiritual, que es la palabra de Dios? Entonces, a través del mismo texto que hemos leído, podemos hallar una palabra clave que nos permitirá comprender esto y hallar la respuesta a esta pregunta. Entonces, la palabra clave es la siguiente: vivirá. Esa es la palabra clave que hallamos en este texto. El texto comienza diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, a través de esta palabra podemos entender que una de las razones por la cual nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios es porque ella produce vida en nosotros. Entonces, eso es fundamental para nuestra vida. La palabra de Dios es fuente inagotable de vida que sacia nuestro ser. Entonces, el mismo texto nos permite comprender que la palabra de Dios es vida abundante para nosotros, y por eso es razón y motivo suficiente para que nosotros podamos darle gracias a Dios, y de esta misma manera podamos animarnos a oír, a leer y estudiar la palabra de Dios. Todos sabemos que la palabra de Dios la hallamos escrita en la Biblia, ¿cierto? Entonces, si la palabra de Dios es el alimento espiritual que nosotros necesitamos, entonces, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cómo debemos alimentarnos de ella? Esa es una pregunta muy interesante, ¿cierto? ¿Cómo leemos la Biblia y cómo ésta se convierte en alimento espiritual para nosotros en la vida práctica? Todos sabemos que el Espíritu Santo fue la persona encargada de inspirar la palabra de Dios. Entonces, antes de empezar a leer la Biblia, es recomendable que nosotros podamos pedir la ayuda, la guía y la dirección del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente cuando nos acerquemos a estudiar, a leer la palabra del Señor. Siempre pedir la guía y la dirección al Espíritu Santo, que Él sea
ayudándonos, que Él sea llenándonos a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, también después de leer la Biblia, se recomienda también que le hagamos algunas preguntas al texto. Entonces, a través del discipulado Vida Abundantes, nos recomiendan hacer algunas preguntas como: ¿cuáles son las palabras del pasaje que entendemos mejor y que tocan nuestro corazón de una manera especial? Entonces, estas preguntas son muy importantes que nosotros la hagamos al texto después de que hayamos leído la Biblia. ¿Cuáles son las palabras del pasaje que entiendo mejor y que a la vez tocan nuestro corazón? Entonces, estas palabras que tocan nuestro corazón se convertirán en ese alimento espiritual que nosotros necesitamos en el día a día. Y además también es muy importante que estas palabras que tocan nuestro corazón nosotros podamos subrayarlas, tomar un lápiz, una mina de lápiz, un resaltador y poderla subrayar, ya que estos serán el alimento espiritual que el mismo Espíritu Santo nos da a usted y a mí en el momento en que nosotros estamos meditando, en el momento en que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Y finalmente, no basta solo con leer y estudiar la palabra de Dios, y no solo con subrayarla, sino que en la Biblia también hallamos otro texto importante en Santiago 1:22 que nos dice lo siguiente con respecto a esto. Dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Entonces, mis queridos amigos, jóvenes que me escuchan, tengan muy claro esto: no basta solamente con oír la palabra del Señor, no basta solamente con estudiarla, leerla, sino es necesario que nosotros también podamos ponerla en práctica, es necesario que nosotros podamos vivirla, y esto es esencial y es importante para que nosotros como hijos de Dios podamos ir cada día creciendo. Entonces, queridos jóvenes, amigos, espero que esta palabra que les he compartido en esta hora sea de sustanciosa para ustedes, sea motivo de bendición y que ustedes puedan ponerla por obra, puedan ponerla en práctica en su día a día. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos aprendido en esta hora. Entonces, hemos aprendido que a través de Mateo 4:4, la palabra del Señor es importante para nuestras vidas, se convierte en ese alimento esencial para nuestras vidas, porque la misma palabra del Señor produce vida para nosotros. La palabra del Señor entonces produce vida en nosotros, y eso es un motivo de gozo, eso es un motivo de alegría para nosotros, y eso también nos motiva, nos anima para que nosotros vengamos a la palabra del Señor y podamos estudiarla, podamos meditarla. Además de eso, es necesario que antes de leer la Escritura pidamos siempre la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Después de leer la Escritura, se recomienda entonces hacerle preguntas al texto y además subrayarlas para que esas preguntas para que esas palabras puedan ser importantes para nuestra vida. Entonces, esas palabras claves que nosotros subrayamos se irán a convertir en el alimento espiritual que usted y yo necesitamos. Y esas palabras, entonces, al subrayarlas, van a venir a nuestra mente y van a permitir que constantemente nosotros podamos estar meditando en ellas durante el día a día. Entonces, querido joven, amigo que me escucha, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y los animo para que puedan ponerlo en práctica en su día a día. Aparte un espacio de su tiempo para estudiar y meditar en las Escrituras, que se convertirá en el alimento espiritual que usted necesita
para crecer. Vamos a orar en este tiempo y pedir que el Señor sea ayudándonos a través de su palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada joven, cada persona que escucha este mensaje. Te ruego, Señor, que esta palabra sea un reto para ellos, Señor. Te ruego que esta palabra los motive y los anime a estudiar tus escrituras, Señor. Porque es tu escritura, porque es tu palabra, Señor, el alimento que como hijos tuyos necesitamos para crecer, para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, permite que en nuestros corazones haya un deseo, haya un ánimo por anhelar, por comer de tu palabra todos los días de nuestra vida. Permite que cada día podamos sacar un espacio de tiempo, ya sea en la mañana o sea en cualquier momento del día, para poder estudiarla, para poder hallar en ella ese alimento espiritual que va a fortalecer nuestra vida día a día. Gracias, Señor, te damos, y toma la vida de los jóvenes, toma la vida de cada persona que escucha este mensaje y anímalo, fortalécelo. Te pedimos que tú seas ayudándoles para que ellos cada día puedan crecer en ti a través del estudio y de la meditación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, querido joven amigo, si te gustó este mensaje, te animo para que lo puedas compartir con otros. No olvides que tenemos nuestro grupo en el WhatsApp y esperamos que a través de este grupo ustedes sean compartiéndonos sus inquietudes, sean escribiéndonos, y de esta manera podamos comunicarnos por este medio. Que el Señor los bendiga grandemente.